en la epístola a los Efesios, el capítulo 1. La epístola a los Efesios, capítulo 1, quiero compartir con vosotros un mensaje que en esta mañana va a ser contundente. Yo creo que hay contenido, hermano. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra con cierto contenido. Quiero exponer este texto, quiero hablaros de la visión que tenemos, hermanos y hermanas, en la iglesia de manera especial. Que el Señor en esta mañana bendiga su palabra, bendiga nuestros corazones, bendiga vuestras vidas. Que es una palabra de visión, de extensión, de profundidad. Una palabra que mi intención, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor, es que podamos seguir viviendo, podamos sentir, podamos experimentar, podamos tener conocimiento a nivel intelectual, pero por encima de eso a nivel experimental, del poder glorioso que tú y yo tenemos como iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, para que pueda vivir una vida gloriosa. Por eso experimentar el poder de Dios para vivir una vida gloriosa en Jesucristo. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, le va a decir en el capítulo 1, él va a hacer una oración por ellos. Y en esta mañana yo quiero hablaros de este texto en un mensaje que yo creo que te va a animar, a alentar y va a poner una vez más fundamento en lo que nuestra congregación tiene por delante en este año, queridos hermanos y hermanas. Dice el apóstol San Pablo, capítulo 1, Efesios, verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro, ¿verdad? Para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Repito porque hemos tenido música cuando no la hemos pedido, a ver si cuando la pedimos la tenemos. Porque es importante, ¿verdad? Porque me voy a centrar, aunque voy a leer un poco el contexto, pero me voy a centrar en los últimos versículos y en este que vamos a leer ahora, ¿verdad? Una vez más. Verso 17, dice que Pablo está orando y él pide: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Él quiere que en esa dimensión que le está orando, Él quiere que se haga algo en la iglesia. Y es que los ojos del entendimiento, es decir, los ojos de manera espiritual, los ojos sean abiertos y la iglesia sea alumbrada para saber algo, ¿verdad? Para que sepáis, mitad del verso 18, dice lo siguiente, ahí alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la tercera, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Que ese poder de su fuerza que opera en nosotros es la que operó en Cristo
quiero que entiendas el texto, la que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza, Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual su iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, este es un mensaje para la iglesia, que es la iglesia que yo creo que la mayoría tenemos deseo de ser una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia apasionada y una iglesia loca por Jesús. Amén. Es un mensaje para la iglesia que tiene pasión y tiene pasión por Jesús y por tener una vida llena y empapada de una adoración, de una presencia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Este mensaje es un mensaje para una iglesia que vive en triunfo y en victoria y deseosa de predicar el reino de los cielos. Quiero decirte que si tú no estás en este grupo, este mensaje no es para ti. Esta iglesia tiene una palabra de visión, una palabra de extensión, una palabra de fe, una palabra profética, una palabra de conquista y de victoria. Una palabra donde las vidas son salvadas, cambiadas, transformadas, sanadas, liberadas y llenas del poder de Dios. Por eso vamos a trabajar en este año, como compartí hace varias semanas, y he compartido en el liderazgo, sobre otras cosas en 5 cuestiones importantes para la iglesia que repito hoy. Hacer énfasis en la evangelización y apoyo en la organización ONG que tenemos. Segundo lugar, abrir células de evangelismo y estudios bíblicos. Tercero, consolidar a los nuevos creyentes con discipulado, visitas, seguimiento y acompañamiento. Cuarto, ser responsables de nuestras ofrendas, dadivosos y generosos para que la obra del Señor siga adelante. Y en quinto lugar, seguir trabajando en un liderazgo fuerte, eficaz, comprometido y preparado. Amén, hermanos. Amén. Este es un mensaje para los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Y dueño de sus vidas. Amén. He escogido este mensaje, hermano, para vosotros porque el Señor quiere y es tiempo de que nosotros le conozcamos a Él más y más y más. Y no tan solo de una manera teológica e intelectual, sino de una manera experimental. Que podamos tener experiencias con Él y podamos conocer el poder de Dios sobre nuestras vidas. Quiero que escuchen lo que la Biblia tiene que decir a los que ponen su fe en Jesús y son miembros de la iglesia. Y mi oración, querido hermano y hermana, es que al escuchar Dios te permita ver y conocer la verdad de Jesús y el valor infinito y eterno de lo que Él quiere para nosotros como iglesia. Quiero compartir este mensaje contigo porque lo necesitas para que puedas llevar y cumplir la obra que tenemos por delante, la palabra de visión que tiene la iglesia. Una iglesia sumergida en el poder de Dios, viendo los cielos abiertos y cómo lo torcido se endereza y cómo los collados se allanan. Quiero decirte algo. Dios desea cercanía con cada uno de nosotros. Dios desea intimidad contigo y conmigo. Que tú y yo tengamos más experiencia con Él. Más experiencias espirituales con Él. Su Espíritu Santo en nosotros controlando, vivificando y haciéndonos vivir una vida plena, llena de su poder. Una vida en niveles superiores a los que estamos viviendo. Una vida llena de revelación y de visión. Esa es la oración de Pablo sobre la iglesia.
Una iglesia llena de la revelación, de la sabiduría y de una vida espiritual llena en el poder de Dios. Así que este mensaje es para los creyentes, para los santificados, para los llamados, para los que viven en el poder de Dios. Y el mensaje es el siguiente, que Jesús en vuestros corazones tiene que ser alumbrados para conocer la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y cuando digo vuestros corazones, digo todo vuestro ser. Ya tenemos iluminación, pero necesitamos más y más en abundancia cada día. No podemos ser cortos. Tenemos un Dios grande e infinito. Por lo tanto, cada día Él está dispuesto a darnos más y más. Sé que alguno quizá puede tener más o menos, quizá puede tener más conocimiento o menos conocimiento, más experiencia o menos experiencia espiritual. Yo mismo me he sentido muchas veces así. Pero por la gracia de Dios, la palabra de Dios puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Yo no puedo, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Dios puede, amén. Dios puede. Por eso, hermano, hay 3 razones por las que no sentimos quizá ese poder en toda su dimensión, como aquí lo está revelando el apóstol San Pablo, inspirado evidentemente por el poder de Dios, por esa presencia y ese Espíritu de Dios, para que Él escriba esto y lo deje para la iglesia, para que nos demos cuenta de lo que Dios quiere para ti y para mí, que podamos vivir su poder en toda su dimensión. Y hay razones, hermanos, por las que nosotros, los creyentes, no sentimos el poder desde esa dimensión que habla Pablo, ese poder omnipotente de Dios que está obrando ahora para con nosotros. Razones por las que no sentimos el poder de la resurrección ahora y de toda la dimensión espiritual, como dice ahí el apóstol San Pablo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Poder de Dios, el poder de la resurrección ahora y de toda la dimensión espiritual. La razón es la que escribe y desarrolla el apóstol San Pablo, que vuestros ojos estén abiertos y quizás no estáis percibiendo porque quizás tengáis que ser más alumbrados porque hay ceguera espiritual, alguna que otra vez. Por lo tanto, hermano, la primera causa, hermano, a causa de esta ceguera que quizás se pueda tener en algún otro momento, es que no estamos, muchas veces, hermano, no estamos conscientes. Y eso, la iglesia está cayendo en esa dimensión, abrumada por las cuestiones y la filosofía, los varones y el rol de este mundo. La iglesia muchas veces es sumergida y tolera cosas que no debe de tolerar. Por lo tanto, hermano, quizás no seamos plenamente conscientes del poder cegador y mortífero del pecado que ahora está siendo conquistado en nuestras vidas por el poder superior de Dios. Quizá no nos hemos dado cuenta de lo que Dios repudia el pecado. Quizás hay veces que la iglesia y Pablo desde esa dimensión exegética, desde una revelación de parte de Dios, quiere mostrar a la iglesia lo que para Dios es el pecado. Es algo aborrecible. Es algo tan aborrecible que Él tiene que dar a su Hijo, Él tiene que sacrificar a su Hijo, toda su ira cargada sobre la cruz de Cristo. Y allí su Hijo crucificado en una cruz que en aquel tiempo era algo maldito, ¿verdad? Una muerte cruenta por causa del pecado de la humanidad. Muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que Dios aborrece el pecado. Cuando nosotros no somos conscientes de eso, es que nosotros estamos vedados, estamos ciegos. Por eso Pablo va a decir que el Padre de toda gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación, que alumbre vuestros ojos para que sepáis y entendáis todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario y la proyección que tiene vosotros como cuerpo y en la cabeza para la eternidad.
Y que ese poder que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos y resucitarlo es el poder que ahora habita en vosotros. Amén. Para que vosotros no podáis ser llevados por la corriente, por el pecado y aún por las obras de Satanás. Por lo tanto, hermano, tenemos que ser conscientes de ese pecado mortífero que evidentemente el poder de Dios ahora mismo está aniquilando en nuestros corazones. Si tú te sientes con salud después de una enfermedad, hermano, mortal, te sentirás quizás agradecido, emocionado de la medicina que has tomado. Pero evidentemente te sentirás así si conoces el poder mortífero, mortal de la enfermedad que te está siendo derrotada. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que tú estás, quizás tienes una gripe y quizás agradece a ese jarabe o a esa pastilla que te tomas y dirás, pues gracias a la pastilla. Pero si tú tienes una enfermedad y tú sabes que esa enfermedad es mortal y que te va a llevar a la muerte, ten cuidado que, imagínate ahora, voy a decir una palabra que quizás nos asusta mucho, ¿verdad? Si tú tienes un cáncer y sabes que te mueres, que te quedan pocos días de vida, y te dan un medicamento, donde ese medicamento arrebata ese cáncer y lo quita de tu vida y te da salud, ¿estarás agradecido a ese medicamento? Amén. Más que al Termagil o algún jarabe para la gripe, ¿verdad? En consonancia de que tú te has percibido de que no era sencillamente un resfriado, sino que era una muerte mortal. Esa es nuestra mente, hermano, darnos cuenta, percibirnos de ese pecado tan grande que nosotros teníamos y que Dios lo quitó de nuestros corazones. Si tú estás perdonado y tienes algún nivel de victoria sobre el pecado en tu vida, te sentirás sorprendido ante el poder de Dios, pero solo si conoces la oscuridad y la indescriptible profundidad y el poder del pecado. La segunda razón por la cual no sentimos el poder de Dios ahora con nosotros es que no estamos totalmente conscientes, querido hermano y hermana, de la magnitud del poder demoníaco en que ocasiones arremete en contra nuestra. Aún en esta era moderna y científica, si tú te sientes seguro, te sentirás agradecido por el que guarda y el que te protege. Pero si solo conoces el poder letal del diablo, que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Él viene a hurtar, a matar y a robar. Si tú te apercibes de esto, te darás cuenta del poder glorioso que ahora opera en nosotros. Aleluya. Si tienes algún nivel de libertad en todo el control de las huestes espirituales, es porque el poder de Dios para con nosotros ahora. Pero eso será si conocemos ese poder indescriptible de Satanás. Quizás, hermano, la tercera razón por la que no sentimos ese poder de Dios ahora hacia nosotros es que no consideramos plenamente lo que le ha ocurrido a Jesús, ni su rol ahora mismo en el universo. Si Jesús dio su vida por nosotros, nosotros le pertenecemos por entero. Si Jesús dio su vida por nosotros, le pertenecemos por entero. Entonces nosotros evidentemente sentiremos y nos sentiremos conmovidos por el poder de Dios. Pero si solo vemos lo que le ha ocurrido a Jesús después de la resurrección. Lo que le ha ocurrido a Jesús después de la resurrección, por ese poder glorioso, es aquello que a ti y a mí nos va a ocurrir. Por ese poder glorioso que habitó en Cristo, es aquel poder glorioso que habita en ti y en mí. Amén. Amén.
percibimos, hermanos, tenemos revelación, discernimiento de esto, sabiduría y entendimiento de esto, que aquello que ocurrió y aquella dimensión que Dios quiere es la dimensión que ahora está en medio de la iglesia. Por eso es lo que va a compartir Pablo a la iglesia, y es lo que va a orar, de que la iglesia se dé cuenta de su situación, ya que anteriormente, comenzando el capítulo 1, ha hablado de las bendiciones de la iglesia, de que somos herederos, que estamos sellados, ¿verdad? Que somos hijos de Dios y que tenemos las arras del Espíritu. Ahora va a decir, ¿os dais cuenta que sois los escogidos, que sois los sellados? Esto es para la iglesia. Quiero que os deis cuenta de ese poder magnífico, eterno, espiritual, que habitó en Cristo Jesús, es el que habita en medio de vosotros. El mismo poder. No menor, sino el mismo poder de Dios es el que está en medio de nosotros. La resurrección de Cristo de entre los muertos y lo que ocurrió con Él después de la resurrección muestra la grandeza del poder de Dios con nosotros en esta vida. Conocer más el poder de Dios a través de su Espíritu para poder vivir una vida llena y gloriosa en Jesucristo. Que la iglesia se aperciba de esto. Por eso ora el apóstol San Pablo. Que la iglesia se dé cuenta de esto. Pablo está orando por los creyentes. Él está preocupado por lo mismo que estamos hablando. Él está preocupado de que la iglesia no se perciba de ese poder glorioso que la iglesia tiene. Yo no quiero decir que tú lo tengas. Yo muchas veces no soy consciente de ese poder glorioso. Yo muchas veces cuando llego a este Señor, que ese poder glorioso tuyo, allá levantando a Cristo de entre los muertos, allá en la resurrección, es el poder que habita en medio de tu iglesia. Y me dice, sí, ¿lo estás leyendo? Es mi palabra. Es lo que Pablo ora. Señor, revélale a mis hermanos, hazle entender, que lo sepan. Dice, para que sepáis cuál. Que lo sepan, que lo entiendan. Pero no tan solo aquí, sino aquí. Es decir, que lo experimenten en sus vidas. Sí, Milagri, créetelo. Créetelo, Vianey. Créetelo, Celia. Gina. Amén. Cristina. La familia Costa. Amén. La familia Vázquez. No me cabe la menor duda. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener esa conciencia, esa fe de creer. Y cuando nosotros creemos esto de una manera latente, fehaciente, verdadera, la iglesia camina y se va a proyectar desde otra perspectiva. Va a caminar desde otra perspectiva, va a caminar desde lugares diferentes espirituales, va a caminar de un nivel superior, en un nivel superior de espiritualidad, va a caminar con el fluir del Espíritu Santo, va a caminar con una unción que quizás ahora no está, porque entendemos, sabemos, comprendemos, experimentamos ese poder glorioso. Cuando tú sabes que tienes la cartera llena, no caminas igual con la cartera vacía. Hay cierta diferencia, ¿verdad? Cuando hay cartera abundante y además que no se acaba. Y que no se acaba. Y que no se acaba. Yo creo que eso te da una seguridad. Permitirme este ejemplo un poco, ¿verdad? Pero esa seguridad, esa tranquilidad, ese fluir. No hay problema. Vamos, compra, está. No hay. Ese poder glorioso
vivificando nuestras vidas, en el cual tú y yo tenemos que andar. Él estaba preocupado por esto. Él estaba preocupado porque quería que la iglesia andara, se desarrollara en esta profundidad y en este saber y en esta dimensión espiritual. Por eso es que está orando. Cuando hablamos, hermanos y hermanas, de un cambio profundo en nuestros corazones, es importante conocer los detalles. Dios responde a la oración mediante el conocimiento que nos ha dado. Pablo está orando diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis, para que entendáis. Pablo está diciendo, yo estoy orando, yo estoy predicando, yo estoy compartiendo para que Dios ilumine los ojos de vuestros corazones. Los ojos de vuestros corazones, ¿qué es eso? Si no es una mente espiritual de discernimiento y de alumbramiento espiritual para que tú puedas tener todos los destellos de Dios claros y tú puedas ver toda la visión y todo lo que Dios tiene en el propósito de Él para su iglesia. Todo está revelado en la palabra para su iglesia. Amén de que busquemos alguna que otra revelación, pero es que Dios revela lo que el planteamiento y el propósito de Dios para su iglesia en su palabra. Hay aquellos que buscan quizás otras revelaciones y es porque no conocen el propósito y la revelación eterna de Dios en su palabra. Está revelado en su palabra. Su palabra eterna, gloriosa, profética para la iglesia del Señor. Quiero que sepáis. Que sepáis. Y no se refiere, como dije al principio, hermanos, al conocimiento meramente intelectual, sino al saber en el sentido de un conocimiento por experiencia. Es la diferencia entre conocer una cosa sencillamente por su etiqueta o por su color y otra cosa es por probarlo. No es lo mismo tú darte cuenta, un tarro de miel. Mira y tú sabes que es miel, pero ¿qué diferencia hay cuando tú solamente miras la etiqueta y cuando tú tomas una cucharada de esa miel y la saboreas y la palpas en el paladar, verdad? ¿Qué diferencia hay de conocer que es miel a probar la miel? Es esa diferencia. No es tan solo conocer que esto es miel, sino que yo conozco el sabor de la miel. Dios quiere que tú y yo conozcamos. No solamente conocer, sino saborear su poder y vivir en su poder para transmitir su poder. Es la diferencia, hermano, entre una cosa y otra, vivir una vida íntima y plena. Señor quiere que sepamos, hermano, tres verdades. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Él no está orando para que recibamos el llamado, ¿no? O para que volvamos a ser herederos, o para que recibamos el poder, no. Él está diciendo, tienen el llamado, son herederos y tienen el poder de Dios para con ustedes, aleluya. Y no lo saben. Y no lo saben. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, Señor, que lo sepan. Yo quiero que lo sepan. Tienen el poder de Dios para con ustedes y no lo saben ni cómo pudieran ni cómo debieran. Quiero que lo sepan. Estoy orando para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está orando para que nos volvamos conscientes por la experiencia de esa esperanza, de lo que se compone esa herencia y de la dimensión del poder de Dios para con nosotros ahora. Dile a tu hermano que tiene a tu lado, el poder de Dios está contigo ahora.
Y he buscado, no me voy a meter ahora en este término, ¿verdad? Pero he buscado en el diccionario, y el diccionario griego dice de que este tiempo, de esta palabra ahora, ¿verdad? Está en un presente continuo. Presente continuo. ¿Sabéis lo que es eso, verdad? Que es ahora, y mañana es ahora, y pasado es ahora, y el año es ahora siempre. Un ahora continuo. No ahora o después, no, sino ahora continuamente. Ahora. Por eso, hermanos, primero la esperanza a la cual nos ha llamado, son tres cosas, ¿verdad? Es una esperanza gloriosa. Es una esperanza gloriosa. Ya lo vemos ahí, versículos 19, 18 y 19. En esos tres apuntes vamos después a leer los textos de abajo, porque quiero en esta mañana extender un poco, hermanos, y quiero compartir este mensaje. Esta esperanza es una esperanza gloriosa. Esta esperanza está basada y fundamentada en todas las promesas y bendiciones de Dios. En todas las promesas y bendiciones de Dios. Esta esperanza es poder disfrutar de todo aquello prometido por Dios en su herencia. Por lo tanto, nuestra esperanza se compone en el disfrute de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia y de qué se compone? Eso es lo que dice el segundo punto, la riqueza de su herencia. Son todas aquellas promesas y bendiciones de Dios que podemos disfrutar ahora, y disfrutamos de perdón de nuestros pecados. Dice el profeta Isaías: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podemos disfrutar de esa herencia de salvación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4. Podemos disfrutar del Espíritu Santo. Todos aquellos que han creído en Jesús como Señor de su vida y Salvador, tienen y viven y pueden disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el apóstol Juan: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14. Podemos disfrutar de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Disfrutar del reino de los cielos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Podemos disfrutar de la corona de la vida, dice el Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Santiago 1. Hermanos, disfrutaremos de cielo nuevo y tierra nueva. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3. Esto es parte de nuestra herencia. Pero también podemos disfrutar de sanidad, de restauración, de vida para nuestras almas y nuestros corazones, de descanso, de protección, de liberación. Nos podemos despojar de ansiedad, de temores, de pena, de aflicciones. ¿No es esto algo maravilloso, esplendoroso?
¿No es esto algo para saltar de gozo y de alegría y de júbilo? Amén. 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 Pero en tercer lugar, dice el apóstol San Pablo, la grandiosidad de su poder. La grandiosidad de su poder. La extraordinaria grandeza de su poder. Y ahí, hermano, es cuando está hablando y va a entonar un cántico de júbilo en lo que sucedió en aquella tumba, cuando aquella piedra fue removida y el cuerpo de Jesucristo no se quedó allí, sino que resucitó para la gloria de Dios. La grandiosidad de su poder, como dice el versículo 19 y 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo señorío, principado, ¿verdad? Todo nombre que se nombra, todo lo puso bajo sus pies y Él lo dio por cabeza a la Iglesia para que ahora la Iglesia sea su plenitud. Su plenitud. Sorprendentemente, hermano, Pablo dedica estos versículos 20 al 23 a la descripción de lo que ocurrió a Jesús después de la resurrección. Y dice que todo esto muestra la grandeza del poder que obra para con nosotros. Es lo que va a decir el texto. Todo esto obra para con nosotros. Este poder es el que obra para con nosotros. Este es el poder que obra para con nosotros. Para aniquilar el pecado en nuestras vidas. Para derrotar las obras satánicas en nuestras vidas. Para que nosotros podamos fluir y vivir con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Este es el poder que obra para con nosotros. Así que está orando y está revelando verdades para su iglesia. Verdades para su iglesia. Pablo está orando para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza. Pablo está a punto de mostrarnos y de mostrar algo a la iglesia, y es que esta obra es inmesurable poder para con nosotros conforme a la eficacia de su gran poder. Nos da una manera de medir esta grandeza. Y nos da una manera de medir esta grandeza. Y es como va a decir los siguientes versículos. Yo he estado orando, hermanos, esta noche para que el Espíritu nos revele aún más de lo que yo pueda compartir. Porque seguramente yo me voy a quedar corto. Me puedo llevar aquí 2 horas. Pero quizás en un instante el Espíritu te va a revelar lo que a ti y a mí nos hace falta. A mí me hace falta. Porque sé que es un año de trabajo. Porque Dios nos ha llamado y nos ha puesto una obra en medio de nosotros. Y la tenemos que llevar a cabo. Y sé que cuando Dios empieza a obrar en su iglesia y empieza a obrar con poder, también hay uno que se levanta. Y yo quiero en esta mañana que la iglesia tome conciencia de que ese poder está en medio de nosotros y obra para con nosotros. No somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Cuando tú miras la iglesia y ves que hay que hacer, nos miramos nosotros y decimos, Señor, no podemos, no sabemos. Pero evidentemente ese pensamiento es el que no ha percibido o no sabe el poder que actúa en nosotros. No somos nosotros, es Él en nosotros. Ya lo decía Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Él que me fortalece, en Él. Por eso, hermano, conforme a esto, a esa eficacia de su poder, podemos decir 5 cosas muy rápidas sobre estos versículos, detallándolo texto por texto, ahí un poco, sin alargarme en estas explicaciones que voy a dar, pero sí quiero que desde esa perspectiva
5 cosas importantes que primero en el versículo 20, ¿verdad? La cual operó en nosotros y la cual operó y opera y operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. Es el poder de Dios para con nosotros ahora. El gran poder que obró, el cual obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Ese es el poder para con nosotros. Es ahora como el gran poder que obró ahí. El segundo, el poder de Dios para con nosotros es como el gran poder que obró cuando Dios le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta del desarrollo del texto? Primero, el cual obró en Cristo cuando le resucitó. Segundo, le sentó a su diestra. En tercero, el poder de Dios para con nosotros es como el gran poder que Dios ejerció cuando exaltó a Cristo muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. El tercero, ¿verdad? Es como ese poder. Primero resucitó, le sentó a su diestra y ahora lo ha puesto por encima de todo. Cuarto, el poder de Dios para con nosotros es como el gran poder que Dios ejerció cuando todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Quinto, el poder de Dios para con nosotros es como el gran poder que Dios ejerció cuando hizo a la iglesia su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. 5 maneras de medir desde esta perspectiva la grandeza del poder de Dios para los que creen. Cinco maneras de medir la grandeza del poder de Dios para los que creen. Pon un poco de música, hermano. Voy a resumir un poco ese contenido, porque creo que ya es más obra del Espíritu que mía. Pero sí quiero darte ahora 5 destellos de lo que ocurrió a Jesús después de morir. Te he dado 5 maneras de medir la grandeza del poder de Dios en estos versículos, ¿verdad? Y quiero darte 5 destellos de lo que ocurrió a Jesús después de morir. Primero, Dios resucitó a Jesús y quebrantó el poder de la muerte. Quebrantó el poder de la muerte resucitándole. El poder de Dios para con nosotros es ahora como el gran poder, el cual obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para nunca más morir, evidentemente, y está reinando en los cielos. El mensaje aquí es que el poder de la muerte está quebrantado, el poder del temor está quebrantado para todos los que creen en Jesucristo. El enemigo, la muerte, fue derrotada. La muerte ha sido sorbida en victoria. Dijo Pablo en Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este es el poder de Dios para con nosotros. Nos resucitó espiritualmente de entre los muertos. Nos dio vida y fe por su gracia. Este poder abrió nuestros ojos ciegos y conquistó nuestras voluntades rebeldes y creó un nuevo corazón que ama a Dios y a su prójimo. Y este poder nos protegerá del dominio del pecado que mora en nosotros y nos llevará hasta el final en una fe perseverante, dándole la gloria a Dios y haciendo su voluntad. Este es el poder de la resurrección ahora, a fin de vivir y morir para la gloria de Cristo. Amén. Segundo lugar, también, hermanos, Dios sentó a Jesús a su diestra y a nosotros
con Él. Dice el texto. Y a nosotros con Él. Le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que instaló a Jesús a la diestra de Dios nos ha puesto a nosotros también allí en los lugares celestiales junto con Cristo. Aleluya. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. En tercer lugar, Dios puso a Jesús por encima de todos los poderes, sean ángeles, dominios o potestades. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, fue exaltado sobre todas las huestes. Y también la palabra del Señor va a decir en cuarto lugar que Dios dio a Jesús como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él gobierna, es dueño y señor de todo y de todos. Él es el soberano por encima de todo. Y por último va a decir el apóstol San Pablo, donde Dios gobierna, la iglesia gobernará. Él llenará la creación con toda la plenitud de su gloria. Y ustedes, la iglesia, serán su plenitud, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Este es el poder de Dios que obra para con ustedes. Aleluya. Tú y yo, la iglesia, forma el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Aquí habita en la iglesia la plenitud de Jesucristo. Aleluya. Él es la cabeza de su iglesia y nosotros su cuerpo. Bendito sea su nombre. Y concluyo, hermano y hermana, diciéndote que acabo con una aplicación que te quiero dar en esta mañana, ¿verdad? Sabemos que el Señor está con nosotros. Pero también sabemos, lo estamos estudiando los jueves, en ese estudio sobre la guerra espiritual, que Satanás y sus huestes son reales. Y quiero decirte algo, ellos nos odian. Es la labor del diablo, ¿verdad? Ellos nos odian. Odian nuestra fe. Odian nuestra manera de adorar. Yo creo que en esta mañana el infierno se ha estremecido. Cuando ha visto el espíritu de oración que en esta mañana se ha derramado aquí, porque se ha derramado espíritu de oración, amén, de adoración, pero de oración, el infierno ha estado crujiendo. Porque cuando hay una iglesia que adora, ¡wow! ¡Wow! Suceden cosas poderosas y grandes. Seguramente que ya tú, en la adoración, ya tú has sido liberada, descargada, libre, quizás has roto alguna cadena, algún yugo, Dios te ha impactado con el gozo, porque ha sido una adoración espléndida. Quiero decirte algo, los enemigos están ahí, odian nuestra adoración, odian nuestra relación matrimonial de pareja, ellos quieren que se rompa. El diablo quiere que se rompa tu matrimonio, que se vayan tus hijos de su casa. Él quiere destruir, él viene a destruir. Odian a nuestros hijos, odia nuestro ministerio, nuestro servicio en la iglesia, lo odia, viene a destruirte. Si tú estás sirviendo en la iglesia, ten cuidado porque el enemigo, el diablo, viene a destruirte, a decir cosas malas de ti, a blasfemarte, a calumniarte, porque el diablo está para eso. Pero quiero decir algo que si queremos saber, hermanos, por experiencia, si queremos ver la oración de Pablo que hace aquí en esta epístola respondida en nuestras vidas, que sepáis cuál es la esperanza, las riquezas de su herencia y la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
Entonces quiero decirte algo, hermano, que manos, ¿a qué? Yo que no la escucho bien personal. Tú que estás ahora mismo en el Espíritu, te tienes sumergida. Sí, estoy sumergida. Sumergida en el Espíritu, aleluya. Así es, sí, Señor. Amén. Manos a la obra, a la obra, a la batalla, a la lucha, a la guerra. Tomar vuestras espadas, clamar al Señor, clamar por vuestras vidas, clamar por vuestros matrimonios, clamar por vuestros hijos, clamar por vuestro ministerio y servicio, clamar por vuestra iglesia, clamar por vuestra ciudad, clamar por vuestro pueblo, porque Dios quiere hacer algo grande. Él quiere mostrar su poder y lo quiere mostrar en su iglesia, extendiendo la buena noticia y extendiendo el reino de los cielos. Por lo tanto, ya sabemos lo que tenemos que hacer: extender nuestra tienda, establecerla, extender las cortinas, alargar las cuerdas y profundizar las estacas, para que tu vida y mi vida y esta congregación se extienda para la gloria de Dios, porque es aquí donde está, donde radica, donde fluye el poder grandioso de Dios. Amén. Es aquí, hermano, en tu vida y en mi vida. Despierta la batalla, clama por una vida poderosa en el Espíritu. Que Dios te dé revelación, que Dios te dé ciencia, que Dios te dé palabra de sabiduría, que Dios te levante como profeta en medio de su iglesia, que Dios empiece a levantar líderes, hombres y mujeres con las cosas claras, trabajando para la gloria de Dios y batallando con el mismo infierno, y tener claro una cosa: que ni aún el Hades prevalecerá contra su iglesia, porque en su iglesia está la grandeza y la supereminencia del poder glorioso de Dios, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, aquel que lo llena todo y en todo para la gloria de su nombre. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te bendiga en esta mañana. ¡Wow! Con nosotros no van a poder, porque aquí está el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios.